Mi nombre es Margarita de Jesús Nogueda Sarabia y soy alumna de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia en la Maestría de Ciencias Penales, quinta generación, modalidad virtual, actualmente cursando el módulo de Teoría de la Prueba Penal, impartido por el catedrático Dr. Juan Manuel Ortega Maldonado. El tema del que hablaré es cómo perfeccionar los juicios orales en materia penal en México sobre el ofrecimiento y admisión de las pruebas. El sistema jurídico mexicano ha pasado por diversos cambios derivados de las reformas constitucionales y de las legislaciones penales de los estados, en razón de las lamentables cifras de ineficiencia del modelo inquisitivo, escrito por un modelo oral con tendencia adversarial, el cual constituye un avance significativo de lo que ha existido en nuestro país, con base en los siguientes elementos: ser públicos y la transparencia. Se realizará una breve reseña de los juicios orales, para después entrar al tema en análisis, comparando brevemente las legislaciones de los países de Estados Unidos, Chile y Colombia. Así, tenemos que en nuestro país hubo una época en que se utilizó la oralidad ante un jurado público que estaba formado por un grupo de ciudadanos, lo cual fue abandonado a finales de la década de los años 20, ya que no presentaron ningún avance. En la actualidad se considera una necesidad mejorar el sistema de enjuiciamiento criminal, aunque no es un camino fácil, sobre todo porque se ha considerado que los juicios orales poseen una economía procesal que se refleja en el ahorro de tiempo y de recursos económicos, tanto para los litigantes como para las autoridades. Por lo tanto, se considera una oportunidad de mejorar la impartición de justicia en México, pero también implica un gran reto institucional debido a los cambios culturales, organizacionales y normativos. Por ello, el proceso de implementación de las reformas en materia penal y de amparo, así como de derechos humanos, lleva a impulsar cambios jurídicos en el sistema de justicia mexicano, a través de los nuevos conceptos, instituciones y procedimientos de derecho, contenidos en la reforma penal publicada el 18 de junio de 2008, la diversa en materia de amparo de fecha 6 de junio de 2011 y la reforma de derechos humanos del 10 de junio de 2011. Además de que los elementos que constriñen a los juicios orales son el de ser públicos y la transparencia, evitando con ello la corrupción de los funcionarios judiciales y propiciando la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia. Aunado con que los juicios orales tienen esencialmente los siguientes principios, los cuales se analizarán brevemente. En primer término tenemos el principio de oralidad. Consiste en el predominio de la palabra hablada sobre la escrita y permite aumentar la transparencia, ya que la persona a quien se juzga tiene la posibilidad de observar el trabajo de su defensor y puede advertir las fallas de los sujetos procesales, es decir, todos los elementos aportados durante el juicio son de forma directa y oral, formando el fundamento de la sentencia. Por otro lado, está la inmediación, la cual impone al tribunal la obligación de recibir, de acuerdo con las impresiones personales que obtenga del acusado y de los medios de prueba rendidos. Es un principio básico que le da validez al juicio y el más importante para el juzgador, ya que se busca que el juez permanezca en contacto permanente con el acusado durante todo el proceso para poder interrogarlo y observar su lenguaje corporal y aclarar dudas. Por otra parte, la publicidad hace más transparente la actividad procesal penal, ya que un juicio público requiere de vistas orales para examinar el fondo de la cuestión. Asimismo, los tribunales deben dar a conocer a la comunidad la información relativa a la hora y lugar de las listas orales, así como facilitar la asistencia de las personas interesadas. En cambio, la concentración se refiere a que todos los actos necesarios para concluir el juicio se hagan en la misma audiencia. Por otro lado, el principio de contradicción permite poner en práctica durante la audiencia la preparación que ha obtenido para intervenir en el juicio,
tanto en el manejo de sus conocimientos jurídicos como la utilización adecuada de sus recursos de oratoria jurídica. Finalmente, el principio de continuidad se refiere a la exigencia de que el debate no sea interrumpido, es decir, que la audiencia se desarrolle en forma continua, pudiendo prolongarse en sesiones sucesivas hasta su conclusión. Así, el procedimiento ordinario se inicia mediante la etapa de investigación, la que tiene como finalidad el esclarecimiento de los hechos motivo de la denuncia o querella, para así determinar si hay fundamento para abrir un juicio penal en contra de quien se le atribuye la comisión de un delito. Ello mediante la obtención de la información y los elementos que permitan fundar la acusación y el derecho a la defensa del imputado. La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público hace al imputado en presencia del juez de que se lleva a cabo una investigación en contra de dicho inculpado respecto de uno o más hechos determinados. Posteriormente, el juez, a petición del Ministerio Público, decretará la vinculación del imputado a proceso cuando se reúnan los requisitos siguientes: que se haya formulado la imputación; 2. Que el imputado haya tenido oportunidad de declarar o manifestado su deseo de guardar silencio; 3. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, obren datos que establezcan se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; que no se encuentre demostrada una causa de extinción de la acción penal o pretensión punitiva o una excluyente de incriminación. El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Por lo tanto, se entenderá que se ha dictado auto de formal prisión o sujeción a proceso para los efectos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se resuelva la vinculación del imputado a proceso. Por otro lado, también podrá ser decretada la no vinculación a proceso del imputado, ello en caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en el artículo que antecede. El juez negará la vinculación del imputado a proceso y, en su caso, revocará las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado. El auto de no vinculación del imputado a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule de nueva cuenta la imputación, salvo que la no vinculación de proceso haya causado ejecutoria. Después de la etapa de investigación sigue la etapa intermedia, en la que se ofrecen los medios probatorios, se desarrolla la etapa de audiencia intermedia. Posteriormente, continúa la etapa esencial del proceso, que es el juicio oral, y se realiza sobre la base de la acusación, el cual se desarrollará con base en los citados principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración, contradicción y continuidad. Así, el ofrecimiento y admisión de pruebas es realizado en la etapa intermedia, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. En un sistema acusatorio con tendencia adversarial, toda persona que tenga información de lo sucedido y que es materia de análisis en el proceso penal es hábil para declarar ante el juez, estando sujeto a las reglas del examen y contraexamen. Sin embargo, el juez no podrá utilizar directa o indirectamente los medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Por otro lado, las partes ya no deben esperar lo que el juez hará con los órganos de prueba, sino que son ellos, por ser los interesados, en demostrar su caso y presentar las pruebas necesarias para ello. Considero que perfeccionar los juicios orales respecto del ofrecimiento y admisión de las pruebas en materia penal es una ardua tarea, dado que es adoptar todo un sistema procesal moderno, denominado acusatorio con tendencia adversarial. Sin embargo, creo que es una tarea de todos los sujetos procesales
ya que con base precisamente en ofrecer pruebas veraces y contundentes, nos lleva a una mejor probabilidad de que sean admitidas y, por ende, lograr una mejor teoría del caso. En el modelo acusatorio con tendencia adversarial, lo relevante no es la relación que tenga el testigo con el acusado, sino lo que tenga que declarar, dado que algunos tratadistas consideran ilógico eliminar el testimonio del cónyuge que presenció cómo mataban al otro cónyuge, pues sería un testimonio importante por el vínculo que los une, aunque pudiera darse el caso de que el testigo mienta para favorecer o perjudicar al acusado. Sin embargo, el hecho de mentir no es una cuestión de admisibilidad de la prueba, sino de credibilidad de la misma, por lo que son las partes quienes demostrarán la veracidad de las pruebas. Del texto adjetivo de Chile, respecto de la prueba testimonial, se regula el principio del no testigo inhábil, que es propio de un modelo adversarial. Así, en el proceso penal chileno no existen los testigos inhábiles. Por tanto, para el modelo acusatorio mexicano, ha sido recomendable que se consagre el principio del no testigo inhábil, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, con la finalidad de que las partes, durante la etapa intermedia, no cuestionen la admisibilidad de la prueba testimonial, por el hecho de haber un vínculo entre el testigo y el acusado, que conlleva a dudar de su imparcialidad, sino que ese vínculo sea trabajado con una cuestión de credibilidad durante la fase del juicio oral y en el marco de la teoría del caso que cada parte tiene. Por otro lado, en Estados Unidos, los policías, a través de sus sistemas informáticos, investigan el historial de una persona, es decir, sus datos personales, profesión, si tiene antecedentes, su historial laboral, entre otros, lo cual es de gran ayuda para el fiscal y la policía, toda vez que permite realizar una mejor investigación y, con ello, obtener una teoría del caso más fortalecida, sobre todo para no dejar en estado de indefensión a la víctima, si la hubiere. Además de que ello da la oportunidad de lograr un oportuno ofrecimiento de pruebas que pudieran ser relevantes, pero que desafortunadamente en nuestro país no existe esta tecnología, es decir, una plataforma a nivel nacional, estatal y local. Por ello es que los juicios orales en Estados Unidos han tenido éxito, aunado con la cultura de la sociedad. De lo analizado, se advierte que para lograr un mejor ofrecimiento y admisión de pruebas en nuestro sistema jurídico mexicano, es conveniente tomar en cuenta los beneficios que se consideran han influido en Chile y Colombia. Respecto del primer país son: considerar mecanismos adecuados para la evaluación de los avances y los impactos desde el inicio del cambio respecto del procedimiento probatorio. Tener buena coordinación entre las instituciones del nivel federal, estatal y local. Lograr una capacitación integral proveyendo de principios básicos sobre los que se sustentan las reformas. Por lo que ve de Colombia, se aprecia que como el ejemplo que dejó la reforma en ese país es que se debe de realizar una sensibilización de los actores mediante una prueba para lograr acuerdos y poder intervenir en los juicios orales, logrando acuerdos para aplicar conjuntamente las reformas. Elaboraron manuales de capacitación por medio de prácticas en casos reales, así como la adaptación de espacios. También fue creada la Comisión Interinstitucional para el Impulso de la Oralidad, abocándose a la preparación de la metodología de implementación. Por lo que, desde mi punto de vista, creo que para lograr perfeccionar el ofrecimiento y admisión de las pruebas en materia penal en nuestro sistema jurídico mexicano, es necesaria una capacitación del sistema acusatorio con tendencia adversarial en general y, particularmente, lo relacionado con las pruebas y valoración de las mismas, sobre todo porque con los juicios orales se facilitará la impartición de la justicia, pero se requiere de personal capacitado y una buena infraestructura para que se tenga un mejor funcionamiento en el desarrollo de su actividad, aunado con la difusión para que los sujetos procesales hagan un buen uso del nuevo sistema y así se pueda reclamar la justa aplicación por medio de las pruebas y su valoración.